Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El día de hoy vamos a ver el tema de el embargo. Los subtemas que veremos: ¿qué es el embargo? ¿Cuáles son los tipos de embargo? Jerarquía de bienes, bienes inembargables. ¿Qué pasa si no soy el dueño de la casa al momento del embargo? Y consideraciones. Veamos qué es esto. ¿Qué es el embargo? El embargo es una medida que emite la autoridad competente en la materia de que se trate con la finalidad de asegurar, mediante bienes, el pago de una obligación que pueda contraer la parte demandada en un procedimiento, así como la de aquella persona que ya es deudora y se niega a cubrir la cuantía materia de la obligación surgida. El embargo consiste en la afectación a un bien o bienes propiedad de la parte demandada o de quien resulte ser deudor en un procedimiento de orden judicial. Tiene la finalidad de asegurar el cobro de una obligación que se pueda generar o ya se haya generado y debe ser decretado por autoridad judicial competente. ¿Cuáles son los tipos de embargo? Existen dos tipos de embargo que se diferencian por la etapa procesal en que se suscitan y por la obligación que deben pagar: el embargo preventivo y el embargo ejecutivo. Veamos la diferencia de estos. El embargo preventivo se trata de una medida cautelar que tiene como finalidad salvaguardar la cantidad necesaria para responder a la obligación que se pueda llegar a consumar al concluirse el procedimiento, o que se deba cubrir durante la tramitación del juicio. Por ejemplo, en un juicio de pensión alimenticia en materia familiar, es posible que el juez imponga un embargo precautorio al deudor para garantizar que se cumpla la obligación alimentaria durante la tramitación del juicio. El embargo ejecutivo sucede, como su nombre lo indica, en la etapa de ejecución de un procedimiento, es decir, una vez que las cuantías han sido definidas y el monto de la obligación también, se procede a ejecutar el cobro en primer término, invitando al deudor a realizar el pago. Si no lo efectúa, opera esta forma de embargo. Un ejemplo de esta modalidad es cuando el Servicio de Administración Tributaria finca un crédito fiscal, en donde la cantidad de la obligación ya está determinada, y si el gobernado no paga, la autoridad, mediante un documento llamado mandamiento de ejecución, comparecerá a efecto de embargar los bienes cuyo valor sea suficiente para cubrir esa cantidad. Jerarquía de bienes susceptibles a embargar. Al practicar la diligencia de embargo, es necesario ponderar cierto tipo de bienes, atendiendo al orden jerárquico indicado en la ley. El artículo 436 del Código Federal de Procedimientos Civiles indica lo siguiente: el orden que debe guardarse para los secuestros es el siguiente, y nombra sucesivamente 10 fracciones, las cuales omitiré por cuestión de tiempo. Bienes inembargables. De igual forma, hay bienes que la ley protege y no pueden ser embargados por razón de su importancia en temas de dignidad humana, interés superior de la niñez y o de subsistencia de quienes dependan económicamente del deudor. En este caso, el artículo 434 del Código Federal de Procedimientos Civiles indica a lo largo de 15 fracciones cuáles son los bienes que no se pueden embargar, por los motivos que ya hemos dicho previamente. Si gustas, puedes ponerle pausa al video e irlos leyendo uno por uno. Pueden embargar si la persona no es dueño en el domicilio. En México, el embargo de bienes se realiza como parte de un procedimiento judicial para asegurar el cumplimiento de una obligación, como lo es el pago de una deuda. La ley establece que solo se puede embargar bienes que pertenezcan al deudor. Por lo tanto, si la persona que debe dinero no es dueña de los bienes en el domicilio, en principio, esos bienes no deberían, que los bienes no son del deudor. Presunción de propiedad. Existe una presunción de que los bienes dentro del domicilio del deudor le pertenecen. Por lo tanto, si una persona vive en el domicilio del deudor y no es propietario de los bienes, puede ser necesario que el verdadero propietario presente pruebas de la propiedad de los bienes para así evitar el embargo de estos. Tercerías excluyentes de dominio. Si se embargan bienes que no pertenecen al deudor, el verdadero propietario puede interponer una tercería excluyente de dominio ante el juez. Este es un recurso legal mediante el cual el propietario de los bienes embargados, que no es parte del juicio, reclama la propiedad y solicita la exclusión de esos bienes que ya han sido embargados. Responsabilidad del actuario. El actuario judicial debe llevar a cabo el embargo de acuerdo con las normas legales y respetar los derechos de propiedad de terceros. Si el actuario actúa de manera indebida, puede ser sujeto a responsabilidades legales. Notificación y procedimiento. Durante el procedimiento de embargo,
se debe notificar al deudor y a las personas que se encuentran en el domicilio. Es importante que las personas afectadas por el embargo conozcan sus derechos y los pasos a seguir para proteger sus bienes. Y como último subtema, consideraciones. Si ya se decretó el embargo y el deudor no se encuentra en su domicilio, se le dejará un citatorio con hora señalada para que espere al día hábil siguiente. Si no está, la diligencia se practicará con quien se encuentre en casa o el vecino más inmediato. Si la casa está cerrada o se impide el acceso, se requerirá el auxilio de la policía para que sean rotas las cerraduras. El embargo solo debe realizarse sobre los bienes que cubran la totalidad de la deuda. Posterior al embargo, se procederá a realizar el remate judicial, que consiste en la venta de tales bienes a efecto de obtener la cantidad de la deuda en dinero. Si los bienes embargados no resultan suficientes, se procederá a realizar una ampliación del embargo. Si en algún punto no fui claro, déjamelo saber en la caja de comentarios y con gusto aunamos en el tema. Hasta la próxima.